Hoy vamos a hablar acerca de fiebre reumática. Así es como va a estar organizada un poquito la charla. Es una charla, esperemos que sea lo más amena posible. Vamos a tratar de no hacerla tan larga. Empezando por lo que es la definición de la fiebre reumática. En sí, la fiebre reumática es una enfermedad secundaria, es una complicación en realidad de las que se denomina no supurativa y que se da posteriormente a una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A. El más famoso de esta familia de estreptococos es el Streptopiógenes, aquel que produce, entre otras infecciones, la faringitis eritematopubulácea, que es una faringitis de la famosa placa, que tienen un gran predominio en el niño y que está ampliamente distribuida. Esta enfermedad en sí se caracteriza por algunas manifestaciones clínicas muy particulares y que la definen como una entidad aparte, dentro de las cuales tenemos la carditis reumática, la artritis reumática, la corea, que en este caso se llama corea menor o corea de Sydenham, un rash bastante particular, que es el eritema marginado, y la presencia de nódulos subcutáneos. Estas manifestaciones, ya vamos a ver que se dividen en mayores y menores. Dentro de las menores, la fiebre es una de ellas, la cual no es la más característica, pero puede estar presente. Y es importante tener en cuenta esta definición porque es productora de muchas complicaciones que hoy se ven menos, pero suele tener complicaciones crónicas que en determinado punto pueden llegar a ser bastante incapacitantes y que producen un gran impacto en la salud del adulto mayor. Les repito, hoy no se ve mucho la enfermedad aguda por múltiples motivos. Quizás los motivos más difundidos sean, en primer lugar, el uso de antibióticos, a veces indiscriminado, pero si bien el uso de antibióticos para el tratamiento de la faringitis en general, entre otras, y bueno, el mayor conocimiento, obviamente, de la enfermedad, ¿no? Pero dentro de estas complicaciones crónicas, hoy es muy frecuente ver mucha valvulopatía reumática, que es una de las complicaciones más temidas, y es la etiología más frecuente de las valvulopatías del adulto aún hoy. Dos palabritas en cuanto a las infecciones que pueden producir estas estreptopiógenes, o mejor dicho, el estreptobeta hemolítico del grupo A, la familia de Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Las enfermedades en sí que puede producir, se pueden producir lesiones no supurativas y lesiones supurativas. Estas últimas, por lo general, se dan secundarias a la infección, a la prima infección por el germen, o por acción directa del estreptococo, y a su vez también pueden ser en el sitio mismo donde el estrepto ataca o el estrepto infecta, como en el caso de la faringe o bien la piel, o bien a distancia. Por lo general, las lesiones a distancia, ya vamos a charlar dos palabritas también, pero son secundarias a una infección sistémica o bien son secundarias a reacciones inmunes. Tener en cuenta que el estrepto beta hemolítico del grupo A puede producir dos grandes infecciones que suelen ser locales y que aumentan el riesgo de producir fiebre reumática. Los estreptococos en general tienen mayor afinidad por algún que otro tejido. Dentro de estos beta hemolíticos del grupo A, los dos más importantes son la faringe y la piel. Pueden haber otros estreptococos que pueden producir, por ejemplo, neumonías, pero no se suelen asociar tanto a fiebre reumática como los que producen faringoamidalitis y lo que se llama pioderma, pioderma estreptocócico. El pioderma estreptocócico, como se ve en la fotito, tiene dos grandes grupos, digamos, aquellos que se dan sobre piel sana, que reciben este nombre, que es el pioderma, o bien pueden impetiginizar, es decir, sobreinfectar alguna lesión subyacente de la piel, produciendo las famosas costras melicéricas, que si bien no son las más características del estreptobeta hemolítico, sí del Staphylococcus aureus, de ahí el nombre, también pueden producir. Dentro de las complicaciones más temidas locales de la faringoamigdalitis se encuentran sobre todo lo que se llama el síndrome de Lemierre o la tromboflebitis
piógena o purulenta de la yugular, que se da básicamente por contigüidad en una faringoamigdalitis severa, puede producir flemones o bien directamente infectar el vaso contiguo, produciendo tromboflebitis supurativa con lesiones a nivel cerebral y embolias, ¿no? Embolias sépticas, tanto a nivel pulmonar como cardíaco, etc. Otras infecciones que puede producir los beta hemolíticos del grupo A en la piel y en los tejidos blandos, aparte del pioderma o la lipotiginización de lesiones, puede producir la erisipela o la fascitis necrotizante, y algunos pueden producir neumonía. Como les dije, los más propensos a generar fiebre reumática van a ser siempre los que producen faringoamigdalitis y infecciones de la piel, esencialmente el pioderma y la erisipela. Y dentro de las complicaciones superativas a distancia, el shock tóxico estreptocócico, que esto es secundaria a la toxina estreptocócica que se libera, que libera este germen, el shock séptico, como cualquier infección sistémica, y la escarlatina, que es una manifestación a distancia, un poquito más de origen inmune que por la misma infección, y que se caracteriza, ¿no? Por esto se le ponen los chicos los cachetes bien colorados, y la lengua frambuesada, como dos características diferenciales, que suele ser bastante benignas y autolimitadas, pero bueno, hay que controlar que no tenga otras complicaciones también a distancia. Dentro de las no supurativas, que son una de las cuales nos va a ocupar hoy, bueno, podemos encontrar la fiebre reumática, la glomerulonefritis postestreptocócica y la artritis reactiva postestreptocócica, que forma parte de las grandes artritis de Reiter, que suelen darse posterior a la infección, como las tres estas que estamos mencionando acá. No suelen ser de características piógenas, o sea, no es por la misma infección usualmente, sino es por la reacción inmune, o las teorías se acercan a las reacciones inmunes que desencadenan y que se dan en diferido. En cuanto a la epidemiología, no de la faringitis, sí ya de la fiebre reumática, es muy importante este punto, porque bueno, ya nos da la pauta de que hay cierta población expuesta que tiene obviamente mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad y por ende las complicaciones futuras que estuvimos hablando con impacto en el sistema de salud y en la salud misma de los pacientes, en especial si se produce de la niñez. Por eso los factores de riesgo más importantes se dan en cuanto a su epidemiología, ¿verdad? Se suele dar en niños y adolescentes, no suele pasar los 15 años de edad, aunque puede ocurrir en cualquier edad, ¿no? La prevalencia mundial es muy alta, fíjense que ahí dice 33.4 millones, esto es del 2018, y tiene una incidencia en niños que no impresiona tan alta, pero sí que aumenta en los países económicamente desfavorecidos, ¿no? En ellos porque abundan estos factores de riesgo de los cuales estamos hablando. Existe aproximadamente 470.000 nuevos casos al año, este número ya está bajando y en realidad hay mucha fiebre reumática subdiagnosticada, pues vamos a ver qué parte es silente, pero sigue siendo, aún hoy, la principal causa de muerte cardiovascular durante los primeros 50 años de vida, aún por lo menos, como les digo, hasta el 2019. Dentro de los factores de riesgo más importantes que podemos encontrar para la fiebre reumática, para padecer fiebre reumática, se da en el hacinamiento, y esto se da obviamente en contexto de las casas que tienen muchos chicos y demás, debido a la alta exposición que pueden llegar a tener los niños a infecciones de este tipo y contacto a nivel familiar de esta infección. También el uso indiscriminado de antibióticos, esto más que nada a veces es hasta factor protectivo en cuanto a la faringitis. A ver, si nosotros decimos que cualquier faringitis hoy por hoy la estamos tratando con antibióticos, por más que no tenga indicación del mismo, y con lo cual la medicina lucha día a día, quizás esto ha hecho que muchas de las faringitis estreptocócicas que no generan faringitis eritematopuctácea, que son, la verdad, pasan como una faringitis viral cualquiera, no es lo más frecuente, pero puede pasar, pero se resuelven con el tratamiento antibiótico. Entonces resolveríamos las complicaciones, dentro de las cuales la no supurativa más importante es la fiebre reumática, ¿verdad? Pero así todo se puede generar, como para
pensarlo como factor de riesgo, podemos llegar a generar cierta resistencia antibiótica y selección de gérmenes, de los gérmenes que nos colonizan habitualmente. Entonces, es un factor a tener en cuenta. Si bien no está demostrado en sí, sí está ampliamente difundido como una de las posibilidades que puede existir en la práctica médica. El déficit alimenticio, obviamente, porque esto inmunosuprime y predispone a mayor riesgo de complicaciones, tanto locales como sistémicas, y de ahí a supurativas y no supurativas, y factores propios de la bacteria. Y esto se da sobre todo por el nivel de infectividad que tienen los países en desarrollo, no tanto en los países ya desarrollados, en los cuales, si bien esta enfermedad es rara, se ha visto que el estrepto beta hemolítico no tiene tanta virulencia ni tanta contagiosidad. Entonces, definiendo los factores de riesgo, ya dijimos que la niñez, fundamentalmente, la edad entre 5 a 15 años, la cosanguinidad, eso también es muy importante. En pacientes en personas que han sufrido fiebre reumática se ha visto un aumento de la incidencia, sobre todo en descendencia de primer orden, en lo que son hijos, no tanto en lo que son nietos, pero sí hay una agregación y una agrupación familiar. En cuanto al género, también está visto que puede llegar a haber un factor protectivo en el género femenino, es más frecuente en el masculino. La malnutrición, como estuvimos hablando, y el hacinamiento, sobre todo, que se conforma como uno de los factores más importantes en cuanto a factores de riesgo. La fisiopatología en sí no es la más conocida, y la verdad que en el último tiempo no es que se haya estudiado demasiado debido a la incidencia que si bien vimos que es alta a nivel mundial, a nivel de países desarrollados no es tan investigada. Pero sí se sabe que lo que primero ocurre es una infección estreptocócica, usualmente una faringitis, una faringoamigdalitis, o bien una infección de la piel. Es más frecuente en nuestro medio, sobre todo en Sudamérica, que sea primero una faringitis. A veces en otros lugares con alta incidencia, por ejemplo Nueva Zelanda o algún que otro país tropical, es más frecuente las infecciones en la piel. Entonces se da primero esta infección estreptocócica, se presenta después una latencia de 2 o 3 semanas en las cuales ya posterior a la invasión de la mucosa faríngea empieza a haber una activación inmune que es dual, básicamente linfocitaria, tanto linfocitos B como linfocitos T, y esto se da por una proteína en particular que es una proteína que se llama proteína M, en las cuales después de 2 o 3 semanas se desarrollan los síntomas característicos de la fiebre reumática, que son corea, esencialmente, y que esta corea se supone que es por anticuerpos antiganglios de la base, antiganglios basales, carditis, que es la más frecuente de las manifestaciones de la fiebre reumática, que puede ser por infiltración T en miocardio, y la artritis, que sí está demostrada que es por formación de inmunocomplejos en articulación y inmunocomplejos circulantes. Este gráfico de acá, nada, es para reforzar un poquito lo que estuvimos hablando. Fíjense que primero se produce una invasión del germen a las mucosas, o sea, faringea o de la piel, más que mucosa, perdón, el epitelio de la piel, presentación de antígenos, activación macrofágica de células T, por medio de células T, y por otro lado activación de células B, generación de complejos, y autoanticuerpos con una reacción cruzada a algunos componentes, sobre todo a componente endocárdico, y obviamente activación cruzada de células T. Activación cruzada le decimos porque hay algunos antígenos propios del estreptococo que se confunden con, o son similares con algunos lugares, en particular el cerebro, las articulaciones, el corazón o la piel, y que generan autoanticuerpos contra ellos. Reacción cruzada. En cuanto a las manifestaciones clínicas, yo creo que es una de las cosas más importantes que tiene la fiebre reumática, se caracterizan clásicamente por los criterios de Jones, los cuales se modificaron en 2015, ahí ya lo vamos a ver un ratito, una tabla más aburrida que esta, por lo menos. Pero los criterios Jones nos ayudan a resumir las manifestaciones
clínicas que tiene la fiebre reumática, y estas manifestaciones clínicas se dividen en manifestaciones mayores, que se conoce como fiebre reumática mayor, o menores, fiebre reumática menor, pero siempre recalcando que tiene que haber una infección previa por estrepto beta hemolítico del grupo A, ya sea sospechada o demostrada por lo menos una semana a 3 semanas anteriores, como lo vimos antes, con este periodo de latencia. Las manifestaciones mayores de la fiebre reumática son esencialmente la artritis. Las características de la artritis, una poliartritis migratoria, con artralgia quizás a veces desproporcionada a la artritis, carditis, que se define como una pancarditis, porque puede afectar tanto pericardio como miocardio como endocardio, siendo la endocarditis reumática la más frecuente, y dentro de las endocarditis, las valvulitis, especialmente de la válvula mitral, en segundo punto la válvula aórtica, la generación de nódulos subcutáneos, que son nódulos bastante similares a los de la artritis reumatoide en cuanto a tamaño y a veces en ubicación, pero tienen algunas características específicas. Un rash particular que es el eritema marginado o eritema marginatum, y la corea minor o corea de Sydenham. Bien, estas 5 manifestaciones son las 5 manifestaciones mayores de la fiebre reumática. Dentro de las manifestaciones menores encontramos la artralgia, el PR prolongado en el electrocardiograma, la fiebre y la elevación de la proteína C reactiva y la eritrosedimentación o la velocidad de sedimentación globular, que pueden estar o no. En el 2015 esto se revisó y básicamente la diferencia que tiene con el dibujito anterior, primero que esto es más aburrido por un lado, y después que los divide en 2 poblaciones diferentes, en lo que son poblaciones de bajo riesgo y poblaciones de alto riesgo. Las poblaciones de alto riesgo son en donde se generan muchos casos al año, donde hay alto riesgo, donde hay mucha población con los factores de riesgo que establecimos antes. Y las de bajo riesgo básicamente son los países desarrollados y el hemisferio norte y Europa, en los cuales al parecer la incidencia es menor. Para recordar las manifestaciones clínicas nos podemos basar en donemotecnia. Para la mayor es cáncer y para la menor es fiera. Para la mayor el cáncer es C de carditis, A de artritis, la N de nódulo subcutáneo, la C de la corea de Sydenham y la R de eritema marginado. Y dentro de las menores, fiera, F de fiebre y del intervalo de PR prolongado. La E es de enfermedad reumática previa, porque esto que hayamos tenido antes y tengamos una manifestación menor nos da la pauta de que podemos estar ante lo que se llama recurrencia de la fiebre reumática. R de reactantes de fase aguda elevados, esencialmente la eritrosedimentación, que suele estar por encima de 60. Es muy raro tener fiebre reumática y tener una eritro menor a 60. Y una PCR parcialmente aumentada, PCR cuantitativa, obviamente. Recuerden que la cualitativa es cuando ponemos la tirita reactiva y nos da las cruces, como la proteinuria o, por ejemplo, la hematuria, que es una tira reactiva que nos dice si tiene o no tiene, básicamente, y si tiene mucho, tiene más o menos, tiene poco, pero cuánto no se puede detectar. No se puede determinar, perdón, y la A de artralgias. Entonces, cáncer para las mayores, fiera para las menores. Dentro de las manifestaciones mayores, vamos a empezar a hablar un poquito de ellas. La artritis es la primera manifestación que da síntomas. ¿Y por qué la primera manifestación que da síntomas? Vale la aclaración, ¿no? Al parecer, en realidad, la primera manifestación clínica es la carditis. El tema de la carditis es que suele iniciar de una manera asintomática. Entonces, al momento en que esta carditis genera signos o síntomas, había empezado hace rato, pero suele ser posterior al inicio de la artritis. Entonces, cuando después de un periodo de latencia de unos 21 días empezamos con artralgias, algo de edema articular, de características específicas, podemos pensar y sospechar de manera más que fundada que estamos ante una fiebre reumática. La característica de esta artritis es que es una poliartritis aguda migratoria. Es poliartritis obviamente porque se afectan varias articulaciones y se suelen inflamar 1 o 2 semanitas cada una, suele resolver sola, pero con una respuesta AINES muy marcada.
en especial se da en rodillas, tobillos, codos y muñecas. Fíjense que son las articulaciones más distales que tenemos, no tanto en la mano ni en el pie, más que nada en grandes articulaciones distales. No suele afectar hombros ni caderas. Puede hacerlo, obviamente. Pero es una poliartritis, pues se afectan varias articulaciones. Se afectan varias articulaciones, como les dije, desde el día 21 aproximadamente, desde la infección que diagnosticamos de un estrepto grupo A, betemolítico, y da más artralgias que artritis en sí, ¿no? Como dijimos en un principio, es más la artralgia, es desproporcionada la artralgia al edema que podemos encontrar. Como les dije, suele resolver solo en 4 semanas y tiene una respuesta crítica a los antiinflamatorios no esteroideos, en especial a la aspirina. Pero a los antiinflamatorios no esteroideos en general es muy marcada la respuesta que tiene y la resuelve muy rápido. O sea que no tenemos que esperar las 4 semanas que resuelva. Y es migratoria, migratoria o saltatoria, como se le decía en una época, porque al parecer, si bien es una poliartritis, o sea que afecta más de una articulación al mismo tiempo, afecta una articulación y a medida que se va resolviendo se solapa con otra articulación que empieza a doler más. Una vez que esa articulación nueva duele o se inflama lo que se tiene que inflamar y duele lo que tiene que doler, ya la anterior ya resolvió. Entonces da la impresión de que fuera primero una, después la otra, después la otra, después la otra, pero en realidad es porque primero afecta una, llega al máximo y cuando empieza a decrecer la sintomatología en esa primera articulación ya aparece la otra y se van solapando. Suele iniciar en miembros inferiores y saltar, por ejemplo, no sé, del tobillo al codo, del codo a la rodilla, de la rodilla a la muñeca y así. La carditis suele ser la primera manifestación, como dijimos, pero asintomática. Y como les dije, es una pancarditis. Es decir, que afecta el endocardio, produciendo valvulitis, el miocardio, produciendo una miocarditis, y pericarditis al afectar el pericardio. Suele aparecer a partir de las 3 semanas de la primoinfección, quizás antes, pero es muy característico que 3 semanas después de la primoinfección aparezca un soplo particular, que es el soplo de Caricums, que suele ser mesodiastólico, bien apical, es bien cortito y desaparece a medida que la valvulitis también mejora. Puede asociarse a un tercer ruido siempre y cuando nos esté dando una insuficiencia mitral severa. A ver, no se distingue mucho en una insuficiencia mitral. La diferencia es que las insuficiencias mitrales dan este soplo que es de forma romboidal, pero suele ocupar toda la diástole. En cambio, el soplo de Caricums es un soplo de insuficiencia que no ocupa toda la diástole y se da un ratitito. Cuando hablamos de que la válvula está realmente afectada y cuando no resuelve con el tiempo y el soplo empieza a ocupar toda la diástole y se hace cada vez más notorio y salta del foco apical a escucharlo en los otros focos o se irradia. Esta valvulitis es muy importante tener en cuenta, primero porque genera muchísimo riesgo a posteriori y además porque dentro de la inflamación aguda de la válvula puede producir fallo cardíaco si obviamente tenemos una insuficiencia aórtica, una insuficiencia mitral severa, ¿no? Tanto mitral como aórtica. La pericarditis es muy rara, no suele ocurrir sola, siempre suele darse en conjunto con la valvulitis y da característicamente las cuestiones que da una pericarditis, dolor precordial, que mejora con el inclinarse hacia adelante, el frote pericárdico, en el electro, los complejos bajitos, etc. Y en cuanto a la miocarditis, la verdad que no está muy estudiada porque se supone que se da en contexto de la afección de las 3 capas. Puede dar un fallo cardíaco agudo con elevación de troponinas, a veces puede simular un infarto, pero no es lo más frecuente de ver. Por eso el porcentaje, la verdad que es desconocido. Lo que sí también, por ahí tiene un porcentaje más desconocido de incidencia, es lo que se llama la endocarditis subclínica, que al parecer tendría que ser la más frecuente, pero porque, como dijimos, es lo primero que aparece y no suele dar síntomas, por eso se llama subclínica. Se diagnostica habitualmente por un ecocardiograma transtorácico que se le hace por alguna otra cosa, en donde se ve una inflamación valvular, un engrosamiento de la válvula, ya sea mitral o aórtica, o bien porque ya tenemos un daño valvular crónico.
Entonces, ante el antecedente de una infección por estrepto beta hemolítico, la aparición de un soplo más o menos a las 3 semanas, tenemos que sospechar carditis y es un soplo de insuficiencia. Suele dar un soplo también de estenosis, porque quizás la estenosis es una de las manifestaciones más frecuentes, pero es frecuente cuando tenemos carditis crónica, o sea, cuando se desarrolla a posteriori, porque dentro de todo el daño inmune que se suele generar, puede haber tejido que se lesiona por la inflamación, que es básicamente invasión de células T, con daño valvular y remodelamiento y fusión de las cuerdas tendinosas, se elongan, se dilata el anillo valvular y se fibrosa, por lo cual suelen ser lesiones que tardan más tiempo en establecerse. Entonces, lo primero que suele aparecer es una insuficiencia y a posteriori aparece la estenosis mitral y que suele ser el daño que ya les queda a los pacientes, que se da sobre todo por fibrosis de las dos valvas, se achica muchísimo el diámetro valvular. Otra de las manifestaciones mayores es la corea. La corea tiene la característica, la corea de Sydenham o corea minor o baile de San Vito, tiene la característica que aparece 8 meses desde la prima infección y fíjense que suele ser de un hemicuerpo, fíjense esta niña que tiene el hemicuerpo izquierdo afectado, son movimientos involuntarios, medio abruptos, incoordinados, a veces se acompaña de debilidad muscular y trastornos del comportamiento. Fíjense ahí cómo camina la nena con la pierna izquierda, que trata de agarrarse con la pierna derecha, lo voy a poner, a ver si lo puedo poner, no, no lo puedo poner. Pero fíjense que se agarraba la pierna derecha, trataba de evitar el movimiento, pero suele ser intencional, o sea que se da al caminar y demás, o al mover las manos, los brazos, las piernas. La forma de diagnosticarlo es básicamente con maniobras evocadoras de corea. Le pedimos al paciente que saque la lengua, van a ver que estos pacientes entran y sacan la lengua, no la pueden controlar, se llama lengua en bolsa de gusanos, o bien le podemos que estire los brazos o que caminen, está lo que se llama signo del ordeñador, en el cual nos paramos atrás, le ponemos los dos dedos, nos aprieta como si van a empezar a mover las manos, la mano en realidad, porque afecta más un hemicuerpo, como si nos ordeñasen los dedos, de manera medio incontrolada, pero es a la intención. Debido a la manera de caminar y a los movimientos casi espasmódicos que tienen estos chicos, porque se da sobre todo en chicos, también se le conoce como baile de San Vito, no de San Vito, de San Vito. El eritema marginado es otra de las manifestaciones mayores, que no suele ser nunca la única manifestación, aparece también más o menos 21 días de la primera infección y se acompañan especialmente por artritis, ¿verdad? Básicamente es un rash que es eritematoso, no pica, no duele, que es evanescente, o sea que con la temperatura o con los baños calientes a veces esto como que se exacerba mucho. Se da sobre todo en tronco y miembros, no se suele dar en la cara, es muy raro ver en la cara, y se suele dar durante el curso de la fiebre reumática, es decir, que este chico está ya con artralgias o ya le escuchamos un soplo o ambos, y tiene estos eritemas, que es un eritema anular, y que se llama anular porque tiene una extensión que es centrífuga, ¿no? que empieza en el centro, fíjense en la imagen de arriba, de abajo a la izquierda, perdón, empieza en el centro, luego se va extendiendo, fíjense, y se va recuperando al mismo tiempo. Fíjense cómo al medio tiene piel sana, en la imagen de abajo a la izquierda, en la de arriba a la izquierda es una lesión un poco más activa, pero a medida que va creciendo se va curando el medio y va haciendo como ese anillo, ¿verdad? Con piel sana adentro. Los nódulos subcutáneos, otra de las manifestaciones mayores, también se llaman nódulos de Meynet, suelen darse en compañía de carditis severa y suele comenzar una semana después de que empezamos con artralgia. No desde la primera infección, sino desde el diagnóstico o sospecha de la fiebre reumática. Son nodulitos chiquitos, no llegan a los 2 centímetros, aparecen de a varios, 3 o 4 por mes, y suelen ser firmes, no duelen, están muy cercanos a los tendones. Es muy característica la presencia olecraniana de esto, o sea que se dan bien en el codo. No se acompañan de inflamación cutánea, aparecen de los dos lados y duran poquito, duran 1 o 2 semanas y resuelven con la resolución de síntomas. Nunca suelen ser la primera manifestación y lo recalco. Se suele dar también en tendones extensores,
Y como les dije, la ubicación más frecuente es el olecrano. Abajo a la izquierda tienen un nódulo subcutáneo de fiebre reumática y arriba a la izquierda de artritis reumatoidea, que encima en el mismo paciente. Pero fíjense que uno es bien olecraniano, es bien en el tendón extensor, y el otro es más por arriba, es más en el cuerpo del tendón, más que en el tendón mismo. Entonces, tienen estas diferencias con los nódulos reumatoideos, que son bastante sutiles, pero la verdad se parecen mucho, ¿no? Pero son bien firmes y no se mueven. Eso. Dentro de las manifestaciones menores, como dijimos, la fiebre, la artralgia, la elevación de los parámetros inflamatorios, la prolongación del PR, entre otros, y la historia familiar. La fiebre no suele ser 38, 38 y medio, nunca suele llegar a 39, 40 grados de fiebre, no incapacita, es recurrente, o sea que va y viene y no tiene una característica típica. La poliartralgia, puede haber artritis asociada, y a veces la poliartralgia duele una inflamación, una articulación que no está inflamada. Por eso puede tener o no artritis, pero duelen varias articulaciones al mismo tiempo y es bastante inespecífica, pero es de característica inflamatoria. La elevación de la PCR y la eritro, ya lo hablamos, la eritro por encima de 60, la PCR mayor a 3, no, fíjense que no es una PCR extremadamente elevada, pero sí que lo está. La prolongación del PR puede dar bloqueos auriculoventriculares de primer grado, y esto es especialmente importante en niños cuando tenemos un BAB de primer grado, esto es decir, el intervalo PR mayor a 0,20. En niños, sobre todo, hay que sospecharla porque no hay muchas causas de prolongación del PR de manera aguda en el niño. No habla de carditis, pero sí habla de lesión inflamatoria del nódulo auriculoventricular. Perdón. Dentro de otros síntomas que podemos encontrar, bueno, la historia familiar, el dolor abdominal, puede haber precoldalgia, taquis o epistaxis. En el laboratorio podemos encontrar leucocitosis, anemia en procesos crónicos, siempre con el complemento normal, y esto lo va a diferenciar de otras enfermedades como por ejemplo el lupus y a veces en un PUCE de artritis reumatoide. Para terminar, las manifestaciones clínicas, las secuelas son quizás lo más temido de la artritis reumatoidea. Y dentro de las secuelas más importantes están estas dos, pero la que sobrepasa sobre todo a la otra es la enfermedad cardíaca reumática. La enfermedad cardíaca reumática no es la carditis reumática. La carditis reumática es una inflamación, es una pancarditis que es aguda, o sea que, como vimos, empezaba a las 3 semanas desde la primera infección y resolvía. La enfermedad cardíaca reumática, sin embargo, es una secuela tardía, es una consecuencia de la carditis que tuvimos, pero ya se manifiesta más como fibrosis, deterioro de la función miocárdica. Fíjense que se da hasta 20 años después de la fase aguda y empeora con cada recurrencia, es decir, cada vez que tenemos fiebre reumática, que esto puede pasar si, por ejemplo, un paciente que tuvo fiebre reumática se reinfecta, que se la curó, se la trató, etc., y resolvió, se reinfecta por estrepto del grupo A, puede desarrollar nuevamente un episodio de fiebre reumática que se suele manifestar especialmente con carditis, esto se llama recurrencia, y esa manifestación va a ser aún más severa que la primera que tuvo, y así con cada vez que se infecte. Entonces, en estos pacientes hay que tener mucho cuidado, en todos los que tuvieron fiebre reumática una vez, en hacer lo que se llama profilaxis secundaria, que ya vamos a hablar. Entonces, esta enfermedad cardíaca reumática es muy tardía. Fíjense que es la causa más frecuente de enfermedad valvular, y que suele ser la causa de reemplazos valvulares en el paciente adulto y quizás antes de los 50 años. La válvula que más se afecta es la mitral, como dijimos primero, una insuficiencia en cuanto a la carditis, pero la estenosis suele ser la más frecuente en la enfermedad cardíaca reumática crónica. Tener en cuenta que esto se va a diagnosticar cuando después del episodio agudo resolvimos el soplo y vuelve a aparecer un soplo nuevo, o manifestaciones clínicas tanto de la estenosis como de la insuficiencia. La artropatía de Charcot, básicamente es una artropatía crónica benigna que es más deformante que incapacitante, que se da sobre todo por alargamiento de los tendones posterior a la fiebre reumática, no tiene un tiempo determinado, que son corregibles a la manipulación de la articulación por lo menos durante un primer tiempo. No se suele asociar a artritis y tienen, la verdad que se asemejan bastante a las lesiones que se producen por la artritis reumatoidea, con la diferencia es que
en que la artritis reumatoidea, que da, por ejemplo, la deformidad en Boutonniere o en cuello de cisne, en la artritis reumatoidea son fijas. En esto se pueden corregir por lo menos durante el primer tiempo, que si no las corregimos o no las seguimos y no las encaramos con tratamiento ortopédico, pueden pasar a ser fijas, ¿no? Y ya producir una deformidad ya estable. En cuanto al diagnóstico, ya pasando, dejando atrás las manifestaciones clínicas, en cuanto al diagnóstico se basa básicamente en 2 puntos. En primer punto, en el diagnóstico de la fiebre reumática, es decir, de todo lo que estuvimos hablando, y esto se da a través de los criterios de Young modificados que, como dijimos, nos agregan a los criterios de Young clásicos, nos agregan la población en bajo riesgo y de alto riesgo. Las poblaciones de alto riesgo son aquellas poblaciones en donde es frecuente encontrar fiebre reumática, es decir, endémicas, con alto índice de hacinamiento, en niños de 5 a 15 años, que tengan gran población de niños a 15 años, que tengan antecedentes familiares y personales, obviamente de fiebre reumática, que tengan infecciones a repetición, sobre todo de faringe de la piel, dentro del hogar, porque esto habla de una transmisión adentro de la casa, y que se encuentren niños dentro de esta población, y sobre todo en poblaciones susceptibles, es decir, aquellos que son básicamente todos, pero son los que van a la guardería, los que van al colegio, o que viven, o que tienen muchos hermanos y viven todos juntos, que viven en una sola habitación, en lo que es hacinamiento, ¿no? O bien que tienen, por ejemplo, enfermedades crónicas que los hacen asistir a nosocomios, o que tienen familiares que son guardacárceles o que pertenecen a poblaciones de alto riesgo de epidemiología infectológica, infectocontagiosa en general. Entonces, por un lado, el diagnóstico de fiebre reumática y por otro, el diagnóstico de una infección previa por un estreptococo beta hemolítico grupo A. No siempre hace falta el diagnóstico certero, no es necesario. Ya con la sospecha misma ya nos alcanza. ¿Qué se puede hacer para diagnosticar la infección previa? Más que nada durante el transcurso de la infección, porque esto por lo general no se suele dar durante la infección. Después de la infección. Durante la infección, si hacemos un cultivo faríngeo o un antígeno rápido para streptopiógenes, podemos encontrarlo, pero si es en diferido, se pueden usar los anticuerpos que empiezan más o menos a la tercera semana, empiezan a subir más o menos a la tercera semana de la prima infección. El más famoso es el AELO, ¿no? La antiastreptolicina 0 o el AELO, que puede permanecer 6 meses a un año. Es decir, que si tenemos sospecha de fiebre reumática, le pedimos un AELO y es positivo, bueno, fíjense que en la faringitis es más frecuente que lo tengamos, AELO es ASO, no tanto en la epidermitis o en el epiderma estreptocócico, pero no se suele hacer esto y ya con la sospecha misma lo encontramos. Si tenemos en cuenta que necesitamos diagnosticar la fiebre reumática, recordar de vuelta manifestaciones mayores, cáncer, manifestaciones menores, fiera, los criterios de Jones modificados nos los van a dividir en 2 grandes grupos, en lo que es el episodio inicial de fiebre reumática y en la recurrencia. El episodio inicial se da con certeza o sospecha de una infección previa por estrepto beta hemolítico, el grupo A, más 2 criterios mayores, o bien uno mayor más 2 menores. Por ejemplo, que tengamos corea o que tengamos soplo nuevo de insuficiencia, carditis, con fiebre 38,5 y una eritrosedimentación de 80. Guarda porque ese paciente en particular puede estar cursando una endocarditis infecciosa, o sea que tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial con eso. La recurrencia, en cambio, es cuando este paciente ya ha tenido fiebre reumática previamente, tiene una infección sospechada o confirmada nuevamente por un estrepto beta hemolítico, ya sea en la piel o en la faringe, y presenta 2 criterios mayores, como hablamos antes, o uno mayor o 2 menores, como hablamos antes, pero acá se agregan los 3 menores. No importa esto, sí tener en cuenta que para diagnosticarla tenemos que tener la infección previa, si queremos diagnosticar un episodio inicial, y hablamos de recurrencia cuando ya hemos tenido, básicamente. Dentro de los diagnósticos diferenciales hay un montón. Obviamente la endocarditis infecciosa en lo que es diagnósticos bacterianos
la artritis reumatoidea dentro de lo que es los autoinmunes, la artritis reactiva dentro de lo que son postinfecciosas y el lupus dentro de lo que son también las enfermedades reumatológicas son los más importantes. Dentro de estos diagnósticos diferenciales, cabe destacar que es la artritis reactiva postestreptocócica y que forma parte de la familia, ¿no?, de las artritis o de los síndromes de Reiter. Las artritis postestreptocócicas, el síndrome de Reiter está más asociado con el gonococo, pero es una familia de síndromes, ¿verdad? La artritis reactiva postestreptocócica tiene diferencias muy sutiles con la artritis de la fiebre reumática. Primero porque es una artritis que no cumple otros criterios de Jones para el diagnóstico de fiebre reumática, o sea que tiene una menor probabilidad de enfermedad cardíaca relacionada. Igualmente hay que tener mucho cuidado de ser muy fino en esto, ¿no? ¿En qué se diferencia de una artritis por fiebre reumática, ¿no? Primero porque el periodo de latencia es un poco menor, fíjense que es una semana menos o aparece mucho antes, desde la infección, o sea que yo me infecte de la faringe o la piel. También puedo tener otras infecciones, puedo tener neumonía por estreptococo y a la semana generar una artritis y digo, uy, guarda, puedo estar cursando una fiebre reumática, pero en realidad por el tiempo de la latencia llama más una artritis reactiva. No suele haber evidencia de cardia en estos pacientes, pero tendríamos que ir a buscarla siempre. Tener en cuenta que la severidad de esta artritis es mucho mayor, genera mucho más dolor e incapacidad, mucho más edema de la articulación, tiene una muy menor respuesta a AINES, muy menor, medio mal dicho, pero bueno, tiene una menor respuesta a AINES, en el otro es dramática, en este la verdad que no le hace ni cosquillas a veces, y suele tener manifestaciones extraarticulares, por ejemplo, glomerulonefritis, por ejemplo, postestreptocócica, o formando parte de lo que es el síndrome de Reiter. Puede tener tenosinovitis, etcétera, etcétera. Y los reactantes de fase aguda, perdón, suelen ser bajos. ¿Por qué? Y básicamente porque la infección ya pasó y esto es depósito de inmunocomplejos específicos de la articulación, ¿no? Y postestreptocócico, bien postestreptocócico. Entonces, ¿cómo la diferenciamos? Y la verdad es muy difícil y el tratamiento suele ser igual. Quizás un poco más corto. Vamos a ver que la profilaxis de todo esto se da durante al menos 5 años. Depende de las lesiones que tengamos. En este se suele dar 1 o 2 años. Si no encontramos carditis o enfermedad cardíaca al año, lo descontinuamos y chao. Pero bueno, por lo general es un diagnóstico que hacemos pasado el año, ¿no? Bien, hablamos de las manifestaciones clínicas, de los criterios de Jones, desglosamos cada uno de los mayores y charlamos un poquito de los menores. Hablamos de los diagnósticos, de cómo hacer el diagnóstico, que se hace básicamente por estos criterios. Algunos estudios asociados. Y los diagnósticos diferenciales con la artritis reactiva postestreptocócica. Vamos a pasar al tratamiento. El tratamiento se basa en 4 pilares. El primero, obviamente, el tratamiento de la faringitis. No vamos a hacer mucho hincapié, vamos a pasarlo un poco rápido. En segundo punto, el tratamiento de las manifestaciones de la fiebre reumática. En tercer punto, es el seguimiento. Y en el cuarto, evitar las recurrencias de la enfermedad. ¿Y por qué es importante evitar las recurrencias de la enfermedad? Porque a más recurrencia de la enfermedad, peor es el pronóstico a largo plazo, produciendo sobre todo mayor progresión de enfermedad cardíaca. Y la enfermedad cardíaca, como vimos, es una de las causas de mayor mortalidad de las secuelas que nos puede dejar la artritis reumatoide. Como punto muy importante, la educación y la erradicación dentro de poblaciones susceptibles del estrepto beta hemolítico también son 2 puntos muy fuertes, ¿no? Pero básicamente es tratar la faringitis cuando aparece, tratamos los síntomas de la fiebre reumática, el seguimiento que vamos a ver cómo se hace y la profilaxis secundaria para evitar recurrencias y peor desenlace. Como primer punto, el tratamiento de la faringitis. Bien, ante la sospecha de la faringitis por estreptococo, esto es decir, si tenemos un chico que viene del colegio, que tiene familiares con antecedentes de artritis reumatoidea, o bien que tiene
familiares que sabemos que están cursando una faringitis de eritemato pultáceo, que tuvieron erisipela, etcétera, 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 y más en el niño, ante la sospecha de esta faringoamidalitis, el tratamiento es antibiótico. Porque el objetivo acá va a ser erradicar, si lo tiene, el estrepto beta hemolítico. De elección es la penicilina G benzatínica intramuscular, ¿no? ¿Por qué la peni? Primero porque es el de menor espectro que podemos encontrar. No hay tanta resistencia todavía a la peni G benzatínica de las streptopiógenes. Se decía hace unos años que no hay streptopiógenes resistentes a la peni. Esto está empezando a cambiar, pero todavía podemos darla. Pero es la única medicación, el único antibiótico que demostró que previene la fiebre reumática aguda. Porque, por un lado, está ampliamente difundida en los países subdesarrollados, perdón, en vías de desarrollo. Es uno de los antibióticos más fáciles de conseguir, es más barato, no así, por ejemplo, si me voy a Estados Unidos. Esta es una medicación muy cara en países que nosotros le decimos hoy por hoy desarrollados. Pero básicamente la erradicación del estrepto es el beneficio que tiene. Se da de 1.2 millones de unidades intramusculares como única dosis y tiene algunas alternativas. Dentro de las alternativas orales, la más común que tenemos nosotros es la amoxi, ¿no? El amoxidal, bueno, esta marca que tenemos acá. La amoxicilina no es la amoxiclavulánico, que se suele sobreindicar, sino la amoxicilina sola. Es un poco más engorroso porque son 500 miligramos cada 12 o cada 8 durante 10 días y por lo general las cajitas vienen con menos, así que más o menos al sexto día nos quedamos sin, compramos otra y se nos pasa porque en vez de 10 días hacemos 12 días y bueno, nada, se lo damos 12 días eventualmente. Pero tener en cuenta que la dosis indicada o sugerida siempre son 500 miligramos cada 12 durante 10 días de amoxi. Otra opción también es la penicilina B, que es la forma oral, digamos, de la PNG, pero no es la más difundida. Acá en Argentina es más difícil de conseguir. Por lo general, si vos te vas a Estados Unidos, a Europa o demás, se suele conseguir mucho más barato que, por ejemplo, la amoxicilina, que es una medicación muy cara, y la penicilina G benzatínica. En caso de alergia, esto tenemos otras opciones. La alergia en este contexto es muy importante que la semiografemos bien y que ante la posibilidad de que tengamos a posteriori una fiebre reumática, tendremos que demostrarla con un prick test, que son las pruebas cutáneas, o bien con la medición de IgE, o bien con la inmunoglobulina específica de la PENI, que también se suele medir, pero bueno, para eso derivamos un alergista, porque son pacientes que van a recibir tratamiento prolongado con penicilina. Si tenemos alergia, y estas alergias son reacciones moderadas o severas, como edema de glotis, o sea, que hayan, ante la exposición previa, hayan tenido edema de glotis, o shock, o anafilaxis, o hipotensión severa, o hayan estado internados, o hayan necesitado ventilación mecánica, intubarse y conectarse al respirador. Una de las opciones es la acitro, son tratamientos cortos de 500 al día durante 5 días. El blister suele venir de 5 o de 7, y viene de 500 y de 750 algunos y 1 gramo otros. Se suele dar sobre todo por la comodidad y por el tratamiento corto, pero bueno, hay que tener cuidado porque también puede generar resistencia, ¿no? Sobre todo macrólidos, más fácil que a la PENI. En aquellos que tengan reacciones leves, podemos darle un beta-lactámico del grupo de las cefalosporinas, sobre todo las céfalos de segunda para arriba. El cefadroxilo es el más frecuente, el cefacar es el nombre comercial más difundido, y se da 1 gramo al día durante 10 días también. Y la clinda, cuando tenemos resistencia a macrólidos, también está indicada, es un poco más cara que el acitro y más engorrosa también porque se toma cada 8, pero eso la dosis de 300 cada 8 también durante 10 días. ¿Acaso les voy a dejar esto, el cuadrito, capaz que no se le ve bien así, pero como para que lo paren eventualmente y lo vean y vean la diapo, es básicamente lo que hablamos. Y en esto también recalco que existe lo que se llama el pioderma, que es lo que estuvimos charlando en
varias diapos anteriores. El pioderma estreptocócico tiene igual riesgo de generar fiebre reumática, no tanto en nuestro medio, sí en zonas tropicales, porque no es tan frecuente ver acá. Pero el tratamiento es el mismo que la faringitis, y es importante que ante pioderma estreptocócico cultivemos a todos los convivientes, porque se puede generar una retransmisión adentro del hogar que es muy importante, por lo cual ante cultivos positivos hay que tratarlo por más que no tengan síntomas, a los familiares de aquellos niños que tengan pioderma estreptocócico. Pasando al tratamiento de la fiebre reumática en sí, esto va a depender básicamente de las manifestaciones clínicas que, bueno, que ya vimos, ¿no? La más importante en cuanto a tratamiento que se tienen que acordar es la manifestación artrítica, ¿no? La artritis reumática. La artritis reumática el tratamiento se basa en los antiinflamatorios no esteroideos. Es el principal tratamiento que tiene, sobre todo porque tiene una respuesta crítica a esto. O sea, es dramática la respuesta, están muertos de dolor estos pacientes. Le damos ibuprofeno o algo así. ¿Y qué pasa con los AINES? Tienen poco perfil de seguridad. Por eso es importante que establezcamos también un tratamiento adicional como los inhibidores de la bomba de proton. La verdad que hay mucha experiencia clínica, sobre todo en la aspirina, que es el que menos perfil de seguridad tiene. Por eso no es el más indicado, sobre todo por las dosis que se da. Fíjense que se da de 50 a 80 miligramos kilo día mientras dure la artritis. Y se divide más o menos en 6 horas. O sea que estos 80 miligramos, estos 50, 80 miligramos kilo día se divide en 6, cada 6 horas, digamos, en 4 dosis al menos, para que el efecto sea menor. No darlo en chicos, porque acuérdense que se asocia mucho a lo que es síndrome de Reye, con una alta mortalidad. El naproxeno está muy estudiado también, tiene el mismo perfil de respuesta que la aspirina, pero es un poco más seguro que este, ¿no? La dosis de 250-500 cada 12 durante 1 a 2 semanas, que es hasta la resolución de síntomas. El ibuprofeno es el más frecuente que usamos. Lo ideal sería usarlo 400 cada 12, se puede usar hasta cada 8, pero tratar de dar la menor dosis posible, porque son pacientes que van a recibir un tratamiento bastante prolongado de esto. Fíjense que es una semana de recibir AINES o este tipo de cosas. Entonces dijimos, la duración, 1 o 2 semanas, o bien hasta que normalice la eritrosedimentación y la PCR, que no va a ser rápido. Otros tratamientos de segunda línea, los glucocorticoides, esto en caso de alergias a AINES, pero nada, ojo también con lo que es el efecto rebote. Suelen tener un efecto rebote bastante importante, que esto es al suspender la medicación, que tenemos una artralgia desmedida después. Así que en esos casos que tengamos efecto rebote, al suspender o al bajar la dosis, volvemos un paso atrás y prolongamos un poco más el tratamiento. Tratemos que no sean más de 2 semanas por los riesgos que tiene, pero si hacen efecto rebote o siguen sintomáticos o no te normalizan la proteína C reactiva, se puede prolongar un poco más el tratamiento. 1 a 2 semanas es lo más indicado. Para las manifestaciones, para el resto de las manifestaciones no hay un tratamiento específico, son más que nada sintomáticas. La carditis se va a tratar según las lesiones que se encuentren. Por eso es fundamental que dentro del seguimiento contemos con un ecocardio transtorácico, aunque sea, y en caso que tengamos insuficiencia cardíaca secundario a esto, tratarla. Si tenemos evidencia de miocarditis, se trata. ¿Con qué? Con AINES. Y si estos pacientes está indicada la profilaxis secundaria que vamos a hablar en un ratito. La corea tampoco suele tener tratamiento. Hay medicación anticoreica, a veces que es antipiramidal, que es la medicación que se usa para el Parkinson, o anticominciales, anticonvulsivantes, especialmente el valproato de sodio, y a veces pueden dar corticoides como para minorar un poco los síntomas si son muy extremos, pero suele ser autolimitada y va a resolver sola en el transcurso de 2 a 4 semanas. ¿Sí? Estos chicos pobrecitos se van a tener que bancar estar encerrados, no pueden ir al colegio, no pueden caminar.
Y ojo, porque a veces se manifiesta como un síndrome obsesivo compulsivo y manifestaciones psiquiátricas que también hay que encararlas particularmente y tratarlas si son severas. El tercer pilar del tratamiento es el seguimiento a largo, mediano plazo, ¿no? Lo primero que usamos para el seguimiento, bueno, básicamente la elevación de los parámetros inflamatorios que tuvimos en un inicio, se van controlando durante, lo que se recomienda es que primero durante las primeras 3 semanas, lo hagamos 2 veces a la semana, después de eso, 3 semanas más de una vez a la semana, y después una vez cada 2 semanas hasta que se normalicen los parámetros de fase aguda. No importa cada cuánto, porque estas son recomendaciones y es particular de cada lugar. Lo importante es medirle frecuentemente, cada tanto, el PCR y el erito. Otra cosa es pedirle un ecocardio una vez al año, mínimo una vez al año, aunque no tengan soplo estos chicos ni tengan manifestaciones de carditis aguda, eh, para tratar de detectar cuanto antes una carditis subclínica. Y dentro de esto hay muchas cosas que educar, ¿no? Pero siempre educar al paciente en dos cosas. Primero, en que tiene que estar siempre al pendiente de signos de Corea, porque a veces te mejora el eritro y la PCR, no tenés daño cardíaco, pero después de 8 semanas, 2, 3 meses, empiezan a aparecer síntomas coreicos. Entonces hay que advertirle a los pacientes que puede suceder y que no forma parte de una infección nueva, sino es la que ya tuvo, perdón, de una fiebre reumática nueva, sino lo que tuvo que no se resolvió. Y el tratamiento en ese caso, cuando la corea es aislada, no es nada más que el monitoreo y ver si necesita un tratamiento extra, ¿verdad? La higiene oral la recalco porque, sobre todo en los pacientes que tienen carditis, de valvulitis esencialmente, porque tienen muchísimo riesgo de generar endocarditis infecciosa. Por eso también en estos pacientes habría que dar, en aquellos que detectamos valvulitis, con o sin enfermedad cardíaca reumática, o sea, esta que se da a los años, en estos pacientes tendríamos que indicarle, ¿no?, profilaxis antibiótica antes de los procedimientos, antes de las extracciones odontógenas o antes de alguna cirugía con anestesia general o con apertura de grandes cavidades. Al último, yo les voy a dejar una tablita de las indicaciones de la profilaxis antibiótica de endocarditis infecciosa. Y por último, vamos a hablar de este punto que es sumamente importante, que es la profilaxis. ¿Qué profilaxis vamos a charlar? Lo que es básicamente la profilaxis secundaria. La profilaxis primaria sería evitar la fiebre reumática, ¿no? O sea, me refiero a la primaria, que es distinta a la secundaria, porque en la primaria tendríamos que evitar el desarrollo de la fiebre reumática antes que se produzca por primera vez. Y esto se hace básicamente con diagnóstico y tratamiento precoz, ya sea de la faringitis, eritematopunctacia, o estreptocócica, o de pioderma, o alguna infección estreptocócica con estrepto beta hemolítico del grupo A. Va a ser diferente porque esto es más que nada pesquisa, lo cual difiere, ¿no?, de la profilaxis secundaria. La profilaxis secundaria es más que nada evitar recurrencias de la fiebre reumática, o sea que esta persona ya tuvo fiebre reumática. Entonces, ¿cómo podríamos evitar una recurrencia? Porque ya sabemos que a más recurrencias, peor pronóstico, más daño, sobre todo endocárdico, con mayor riesgo de muerte, ¿no? Entonces, en pacientes con antecedentes de fiebre reumática, ¿qué tendremos que hacer? Primero, evitar una nueva faringitis, o sea, que estar al tanto de si hay infecciones en la casa o si evitar los factores de riesgo para desarrollar faringitis, que fueron los primeros que hablamos, ¿no? Porque puede presentar un nuevo episodio de esto. Y tratar de evitar que tengan un nuevo episodio de faringitis. ¿Cómo se hace? Y bueno, básicamente con antibióticos a largo plazo y tratar de prevenir que todo el conviviente que tenga faringitis lo exponga más a este paciente que ya tuvo fiebre reumática. Entonces, que debería tratarse precozmente. Entonces, si decimos que la profilaxis secundaria es evitar la recurrencia, bueno, ¿cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de recurrencia? Aquellos que tienen mala adherencia al tratamiento, o sea, la profilaxis secundaria, ya vamos a ver en qué se basa,
que, como dijimos, antibiótico a largo plazo, pero aquellos que no lo cumplen correctamente tienen más riesgo de tener una recurrencia. O bien, si tenemos familiares que no cumplen tratamiento para una infección por estreptococo beta hemolítico grupo A. O si tenemos faringitis en la casa y no se trataron. Cuando tenemos un intervalo muy breve entre los episodios, o sea que hay un periodo asintomático cada vez más chico, cuando tenemos altas probabilidades de contacto, nuevamente con un beta hemolítico grupo A, como ya dijimos antes, en los pacientes jóvenes, y aquellos que tengan carditis secundaria a la fiebre reumática que ya tuvieron. No hace falta que ya tengan la válvula reventada, sino que haber tenido carditis, por lo menos por el ecocardiograma, ya es suficiente para tener un alto riesgo de recurrencia. ¿Cómo se hace la profilaxis secundaria? De elección, la penigebenzatínica, que fíjense que si tratamos la faringitis con la penigebenzatínica y después desarrollan fiebre reumática, bueno, ya hicimos la primera dosis de la profilaxis secundaria. Entonces, por eso también es como la medicación de elección, ¿no? No solo por lo que hablamos, sino por la practicidad que tiene a la hora de la profilaxis secundaria. La dosis es la misma, 1.2 millones de unidades, pero se da cada 21 días, 21 a 28. Lo mejor sería iniciar con un esquema de 21 días, pero tener en cuenta que cada 21 días van a tener que ir a un enfermero que le pinche con el nene, lo cual es un problema. En aquellos pacientes que tengan alergia a la PENI, ya sea confirmado o no, enfermedad valvular severa, en realidad tendría que ser alergia a la penicilina no confirmada y sospechada. Enfermedad valvular severa, ya vamos a ver por qué. Trastornos hemorragíparos, que no lo podemos pinchar porque van a sangrar, porque prefieran esto a que le pinchen cada 21 días, y que pertenezcan a áreas no endémicas, porque acá es más barata, se indicaría la PENI-D, que es 250 cada 12. Ya vamos a ver los tiempos también, porque los tiempos van a depender de varios factores. Si tenemos enfermedad valvular severa o insuficiencia cardíaca y tenemos que hacer profilaxis secundaria, la vía oral es de preferencia. ¿Por qué de preferencia la vía oral en estos pacientes? Porque al pincharle la cola, básicamente pueden tener una reacción vasovagal, o bien tienen riesgo aumentado de endocarditis infecciosa, y si nosotros le pinchamos cada tanto podemos diseminar, ¿no? Sobre todo estáfilo, epidermidis, que están en la piel, colonizante habitual de la piel, y le podemos dar una endocarditis infecciosa a nosotros, lo cual aumenta la mortalidad. Y el síncope vasovagal, o las reacciones vasovagales que pueden generar estos pacientes, si tienen insuficiencia valvular severa o insuficiencia cardíaca, y los puede matar. A nosotros no nos hace nada, nos desmayamos, medio que nos mareamos, y ahí nomás nos sentamos un ratito y chau, pero en estos pacientes pueden generar la muerte. Por eso de preferencia en el paciente valvular severo, la vía oral inicialmente. Ahora bien, si un paciente tiene faringitis y estamos cursando la profilaxis secundaria y se reinfecta por un estrepto beta hemolítico, porque no lo pudimos erradicar, porque tiene alto riesgo de recurrencia, bueno, estos pacientes básicamente tendríamos que tratar la faringitis ya no con la PENI, porque la estamos usando para profilaxis secundaria, sino con un antibiótico de segunda línea. Lo mejor ahí sería un macrólido, como la citro, o el cefadroxilo, o la clindamicina, pero tendremos que tratarlo con un antibiótico de segunda línea. Cualquier cosa, vuelven al cuadrito que les dejé en las diapos anteriores. Y tener en cuenta que la profilaxis secundaria vuelve a cero. O sea que lo mejor sería, una vez tratada la faringitis, ahí nomás hacerle una dosis de penigebenzatínica, y empezamos de cero. De ahí, de esa dosis a 21 días, hacerlo la siguiente. O sea que borrón y cuenta nueva. En este cuadrito se resume lo que estuvimos hablando recién, que se los dejo ahí para que lo vean. Fíjense que acá remarca también que los pacientes que tienen bajo riesgo de recurrencia, sería mejor la penicilina oral. Los pacientes que tienen bajo riesgo de recurrencia son los que no tienen factores de riesgo o los que viven en Estados Unidos, en España, cosa que no es mi caso. Y para ir terminando, porque ya se extendió bastante, ¿cuánto dura la profilaxis? Para empezar, no hay nada muy definido, en realidad sí,
pero siempre hay que evaluar el riesgo de recurrencia de fiebre reumática, porque a más recurrencia de fiebre reumática, más se muere gente. Entonces, en los pacientes que tienen carditis o que tuvieron carditis durante el transcurso, valvulitis durante el transcurso de su fiebre reumática, el tratamiento, si los agarró chiquito, hasta los 21 años, siempre y cuando al menos durante 10 años no tuvimos recurrencias, sino por lo menos mantenernos 10 años sin recurrencia. O sea, un montón de tiempo. Fíjense que cada 10 años tendríamos que reevaluar. En realidad, el profilaxis secundaria le va a durar 10 años a estas personas. Si no tienen carditis, por lo general, si te agarró de chico, a los 21 años cortamos, y si no te agarró de chico, por lo menos que pasen 5 años sin recurrencia. Entonces, si tuvimos carditis, 10 años sin recurrencia; si no tuvimos carditis, 5 años sin recurrencia. Si tuvimos valvulitis severa con enfermedad cardíaca reumática o le tuvimos que cambiar la válvula por enfermedad cardíaca reumática, el tratamiento es para toda la vida, como dice la canción. Así que no se puede suspender. Es claro que para evaluar esto, si no tenemos soplo o no tuvimos, o si no sabemos si tuvimos carditis, es fundamental que lo evaluemos clínicamente para ver si tiene soplo CARICUMS o ecocardiográficamente para ver si tenemos engrosamiento de las válvulas, esencialmente la mitral. Pero eso es lo que va a determinar y es crítico para determinar la duración, ¿no?, de la enfermedad, de la profilaxis secundaria. Esto es lo prometido. Este es el régimen de antibióticos para la prevención de endocarditis antes de procedimientos, especialmente los dentales. Siempre 30-60 minutos. Se la dejo acá, esto es a modo anexo. Esto no se lo voy a preguntar nada por el estilo, por lo menos en lo que tiene que ver con fiebre reumática. Pero sí sepan que pacientes con fiebre reumática tienen que recibir profilaxis antibiótica antes de cada procedimiento invasivo, especialmente las remociones dentarias, con estos esquemas que acá están aclarados, por más que estén recibiendo profilaxis secundaria. O sea que cada 21 días se pinchen con la cola y se le ponga Penny Hebensatic. Bueno, eso es todo. No sufran tanto. Espero haberle aclarado alguna que otra duda. Siempre a su disposición. Nos vemos.